Estamos viendo la serie, ¿cómo se llama la serie? ¿Que estamos viendo los domingos? ¿Hay alguien aquí que esté asistiendo los domingos o no? La serie, la presencia de Dios. Estamos conociendo qué es la presencia de Dios y cómo obtenerla, porque para nosotros es demasiado importante contar con la presencia de Dios. Y recuerde que hablábamos que en la vida del ser humano muchos se preocupan por su trabajo, por su familia, por sus finanzas, por su salud, y todo eso está bien, no hay que dejar de hacerlo, pero estas cosas no son nuestra prioridad. Nuestra prioridad es buscar la presencia de Dios y Él hará el resto. Pero el problema es que como cristianos estamos haciendo las cosas al revés. Vamos a buscar el trabajo, vamos a buscar las finanzas, vamos y salimos a buscar la salud, pero nos encontramos con cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque delante de Dios, de nosotros no está Dios. Por eso la importancia de que en todo tiempo y en todo momento usted tenga a Dios en su vida. ¿Por qué? Porque usted es templo del Espíritu de Dios. Dígale al que tiene a su lado, usted es templo del Espíritu Santo. Así que conocíamos todas estas cositas de que muchos en algún momento en sus fuerzas logran estabilizar sus finanzas, y gloria a Dios por eso. Pero cuando no está Dios, el día de mañana usted vuelve nuevamente a la escasez. Hay personas que logran estabilizar su salud, pero como no está Dios, la pierden de inmediato. ¿Por qué no buscar la presencia de Dios y que sea Él estableciendo esas cosas para nosotros que tanto necesitamos? Dígale al que tiene a su lado, dígale, no haga las cosas al revés. Dígale, busque primero a Dios. Amén. Y yo quiero adelantarme un poco porque hace 15 días Dios hacía una pregunta y les decía a ustedes: ¿cuántos quieren volver a Dios? Vivir en su presencia y contar con Él en sus vidas. Todos dijeron: yo quiero conocer a Dios, quiero contar con su presencia, yo necesito la presencia de Dios. Y gloria a Dios, porque el Señor nos enseñaba en Zacarías capítulo 1 verso 3 la importancia de volver a Dios. Y cuando Dios le dice a usted que vuelva, es porque usted ha estado alejado de Él. ¿Cuántos han sentido que han estado alejados de su presencia? ¿Cierto que muchos de nosotros? Yo a veces me siento alejado de la presencia de Dios y no me da pena decirlo. ¿Sabe por qué? Porque soy humano. El problema es que hay personas que les da pena o les da temor decir que están alejados de Dios, y como no lo confiesan, pues van a seguir alejados de Él, alejados de su presencia. Cuando usted se sienta alejado de Dios, voy a pedirle un favor: reconozca que está perdiendo la presencia de Dios y que usted necesita volver a la presencia de Dios. Amén. Ese es el secreto para que un cristiano se mantenga en la presencia de Dios: reconocer que sin Dios no es absolutamente nadie. Usted puede ver en la historia de Moisés, en el libro de Éxodo capítulo 33, que el Señor le había entregado a Moisés la tierra prometida. Moisés le había clamado a Dios a viva voz, y en su corazón, en el proceso del desierto, le había dicho el Señor: Señor, nosotros queremos conquistar la tierra prometida. Le había dicho: Señor, yo quiero la tierra prometida para todo este pueblo. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Después de un largo proceso de estar ellos en el desierto, el Señor le dijo a Moisés: Moisés, te voy a entregar todo lo que me has pedido. ¡Wow! Imagínese que usted venga orándole al Señor por cosas que usted anhela, que usted desea, y que todas esas cosas que usted le ha pedido a Dios se den. Que Dios le diga: las tienes desde ahora. ¿Usted cómo se pone? Feliz, dichoso, contento. Usted está pidiendo familia, tenga familia. Usted está pidiendo sanidad, tenga sanidad. Usted está pidiendo finanzas, tenga finanzas. Gloria a Dios por eso. El Señor se las entrega. ¿Usted cómo se pone? Feliz, dichoso y contento. Pero ¿sabe qué pasó? Moisés no estaba feliz. Y usted me va a decir: ¿cómo que Moisés no estaba feliz, pastor? Si todo lo que Moisés le había pedido a Dios, el Señor se lo entregó. ¿Por qué Moisés no estaba feliz? ¿Sabe por qué no estaba feliz? Porque Dios le dijo lo siguiente a Moisés: Moisés, te voy a entregar todo lo que me has pedido, pero hay algo que no voy a hacer, y es que no voy a ir con ustedes. El ángel mío va a estar con ustedes, pero mi presencia no va a ir con ustedes.
¿Sabe qué pasó? Moisés se desanimó, porque en medio de toda la bendición que había sido entregada, Dios no iba a estar allí. Esto es un principio de amor hacia Dios. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque para Moisés era más importante la presencia de Dios que todo lo que estaba pidiendo. Yo no sé si aquí hay personas que les interesa más tener a Dios o tener más dinero. ¿Aló? Porque ese es el problema del cristiano. El cristiano de hoy en día está clamando por la familia. La familia es reconciliada, llega a los pies de Cristo, es restaurada con usted. ¿Y sabe qué hace el cristiano? Se va de la presencia de Dios. ¿Y qué significa eso? Que el cristiano no estaba buscando a Dios, era buscando su familia. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? El cristiano de hoy en día está en medio de la escasez. No tiene ni para comerse hoy en día un arroz con huevo. Y resulta de que clama a Dios: Señor, no tengo dinero, ayúdame. Y vienen a la iglesia, se postran, se arrodillan, oran, no faltan a los cultos, en la casa están orando, pero la demora es que Dios les dé un trabajo. Mire su ausencia, todas esas sillas estaban ocupadas por personas que no tenían trabajo. Hoy en día que lo tienen, se olvidaron de servirle a Dios. ¿Aló? ¿Alguien quería una palabra de bendición? Es esta. ¿Y sabe por qué? Porque lastimosamente la iglesia está llena de leprosos desagradecidos. Fuerte esta palabra, dura. ¿Quién la reconocerá? Lastimosamente muchas veces nos metemos con Dios no porque le amemos, sino por lo que necesitamos. Y cuando logras lo que necesitas, le olvidas a Él, lo utilizaste. No, yo creo que esta prédica no era para esta iglesia, era como que para otra. No, aquí hay mucho silencio. Yo pienso de que era para allá los testigos de Jehová. ¿Cuántas veces hemos sido desagradecidos con Dios? Hazte una pregunta. A ver, acuérdate de un tiempo atrás, cómo llegaste a esta iglesia, o cómo llegaste a los pies de Cristo, sea en otra iglesia donde hayas llegado. Piensa por un momento cómo estabas. Piensa por un momento cuánto valías. Piensa por un momento qué estabas viviendo, cómo estaba tu vida. ¿Quiere que le cuente cómo estaba la mía? Desordenada, vacía. No había absolutamente nada. Era un desastre completo. ¿Sabe qué hizo el Señor? Me rescató, me restauró. Pero si yo me hubiera ido de sus brazos, no hubiera seguido, yo hubiera simplemente sido un leproso desagradecido más. ¿Sabe por qué estoy aquí? Por agradecimiento a Dios de lo que hizo conmigo en la cruz del Calvario. Así que dígale a la persona que tiene a su lado: no sea desagradecida con Dios. Piensa por un momento que anhelas más, lo que necesitas o la presencia de Dios. Porque es ahí donde está el secreto. ¿Sabe qué pasa, iglesia? Y ahorrémonos problemas en la vida. Cuando usted está detrás de Dios solamente por lo que necesita, cuando usted reciba lo que necesita, eso es temporal, eso es pasajero, eso tiene fecha de caducidad. Lo que Dios tiene para ti es eterno, jamás se va a perder. Por eso personas que llegan a los pies de Cristo solamente por sus finanzas, el día de mañana ya no están, se van con sus finanzas. Pero ¿qué pasa cuando pierden las finanzas? Como decía el chavo, gracias, vuelve el perro arrepentido con el rabo entre la... ¿Por qué tenemos que ser así nosotros? ¿Por qué si Dios nos entrega una gran bendición que anhelamos y deseamos, por qué no nos volvemos más fiel con Él? ¿Por qué no somos más agradecidos con Él? ¿Por qué no nos metemos más y más y más con Él? Al fin y al cabo, nuestra vida le pertenece a Él. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? De que muchos de nosotros como cristianos vivimos de la siguiente manera. ¿A cuánto les gustaría tener una relación de la siguiente manera? Voy a hablar con las mujeres, las mujeres que están aquí. Que ustedes tengan un hombre en una relación sentimental y cada vez que ese hombre necesite dinero, venga y le busque a usted y le diga: ay, mi amor, tan linda que estás. Y eso comience con una melosería: ay, qué bonita. Y usted: ay, gracias. Y le diga: necesito 200,000. Y usted diga: ay, bueno, tenga. Y se los dé y usted no lo vuelva a ver. ¿Usted cómo se siente? ¿Mal? A los hombres
Los que están aquí, los trabajadores. ¿Cuántos hombres trabajan aquí que son bendecidos? Gloria al Señor. Que usted llegue a su casa y encuentre a su esposa toda melosa. Ay, papi, yo quiero estas botas y este vestido. Me lo compras, y eso es un amor. Y usted le dice, ok, mi amor, vaya y compre. Pero lo compró y jamás lo volvió a voltear a mirar. ¿Usted cómo se siente, varón? Mal, ¿cierto? Déjeme decirle que así mismo se siente Dios cuando le entrega su bendición y usted se aparta por su bendición. ¿Hay alguien acá? Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos entendiendo? Así que la pregunta en esta mañana es: ¿qué vale más, la bendición o el Dios de la bendición? Cuando Dios le entregue su bendición, escúcheme bien, atesórela en su presencia. Amén. En la historia de los leprosos, usted va a ver que Dios sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos vinieron a darle gracias y a seguirle? Uno nomás. Los otros 9 fueron desagradecidos. Claro, como no podían bailar, como no podían acercarse a la gente, como no podían compartir con los demás, habían sido desechados. Fueron limpios y se metieron a las cantinas, se metieron a los bares, comenzaron a vivir la vida loca y se olvidaron de Dios. Así hay muchos cristianos que lastimosamente Dios los rescató, Dios los sanó, Dios los levantó, y hoy en día andan por allá en otras cosas buscando quién sabe qué. Solo uno vino, y voy a declararlo, que usted es parte de ese un leproso. Usted es ese leproso agradecido con Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Que ahora sí voy a predicar en serio, dice el siervo. ¿Está claro ese tema? Entre más Dios le bendiga, usted tiene que ser más fiel. ¿Aló? Anteriormente usted venía a buscar al Señor en aflicción y usted era el primero que llegaba, porque su matrimonio estaba por desbaratarse, porque no tenía finanzas, porque no era nadie. Hoy en día llegan las 11 de la mañana y usted brilla por su ausencia. Dígale al que tiene a su lado: ¿agradecido o desagradecido? Gloria a Dios. Para abarcar todos estos temas a continuación, yo quiero que conozcamos primeramente qué es la presencia de Dios, para que identifiquemos si es importante o no Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios no es algo material por el hecho de ser real. Si bien se manifiesta por signos sensibles, es la presencia de un ser espiritual cuyo amor envuelve nuestra vida. ¿Qué significa esto, iglesia? La presencia de Dios no es algo material solo por el hecho de que sea real. Voy a explicárselo de la siguiente manera. ¿Cuántos cuando van caminando en la calle sienten el viento? Usted siente que el viento le toca, ¿cierto? Usted siente que el viento le acaricia, que el viento le refresca, que el viento le da como un aire, ¿cierto? Pero la pregunta es: ¿usted puede tocar el viento? ¿Puede agarrar el viento? Ok, así es la presencia de Dios. ¿Hay alguien acá? Así es la presencia de Dios. Usted no puede ver, usted no puede palpar, pero sí puede sentir, sí puede ser restaurado, sí puede ser bendecido por su presencia. ¿Amén o no amén? Mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 3 verso 17. 2 de Corintios capítulo 3 verso 17. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Usted fue libre del alcohol, usted fue libre de las drogas, usted fue libre de la depresión, usted fue libre de muchísimas cosas. Pero ¿quién lo hizo libre usted? La presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Pero ¿cuándo le dio usted? ¿Cuándo le tocó usted a él? Jamás. Entonces entienda que la presencia de Dios no es material por el hecho de ser real. Porque es que por eso hay personas confrontándolo a usted. Pero es que si Dios es real, entonces dígame cuándo le ha visto. Y es por eso que muchos cristianos andan dudando de la presencia de Dios.
Porque fueron confrontados allá en la calle y les dijeron: dejen de ser tan bobos. Dígame, ustedes andan siguiendo un Dios que jamás han visto. Así que si no lo han visto, dice la gente, no existe. ¿Usted ha escuchado personas así? Yo le voy a dar un secreto. Cuando usted escuche personas que le dicen eso, que porque usted no ha visto a Dios, Él no es real, dígale lo siguiente. Dígale así. Dígale: amado o amada, una pregunta. ¿Usted cree que Italia es real? ¿El país de Italia? ¿Qué le van a decir ellos? Claro que sí. Entonces dígale ¿usted por qué cree que Italia es real si nunca ha estado en Italia, nunca la ha visto? ¿Aló? ¿Hay alguien acá? Ah, no, es que no, Italia es real porque yo la he visto en fotos. Porque hay gente que lo van a confrontar así. Pero usted tiene que decir al Espíritu Santo de Dios que en medio de esa confrontación le use usted para traerle libertad a las demás personas. ¿Hay alguien aquí? Por eso la importancia de que usted conozca defender su fe. ¿Amén o no amén? Explíquele a la gente, explíquele a la gente. Dígale a la gente: mire para atrás. ¿Usted ve esas casas que están allá? Hagamos el ejercicio, miremos las casas que están atrás. ¿Usted ve esa casa en donde está el carro blanco? ¿Sí la ve o no la ve? Ok, gloria a Dios. Yo le hago una pregunta. Para que exista esa casa, tiene que haber alguien que la construyó. Pero yo le hago una pregunta: ¿usted conoce al que construyó esa casa? Ah, bueno, ahí está la respuesta. Así usted tiene que confrontar a las demás personas en amor. Porque la gente dice: ay, sí, es que existimos, pero ¿en dónde está el creador? Yo no lo he visto. Pues es como las casas. Nadie conoce el ingeniero que construyó esa casa. Ninguno de nosotros lo conoce, pero el hombre existe. ¿Hay alguien acá? Entonces es necesario de que usted pueda defender de esa manera. Juan capítulo 14 verso 16. ¿A cuánto les gusta leer la palabra de Dios? Gloria al Señor. Juan capítulo 14 verso 16. Mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios para que entendamos el contexto de lo que Dios está estableciendo. Juan capítulo 14 verso 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y yo rogaré al Padre, aquí está hablando Jesús, y os dará otro ¿qué? Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces Jesús está hablando con sus discípulos y les está diciendo de que Él va a morir. Y ellos tenían a Jesús como su consolador. Pero el Señor le dice: yo voy a morir, yo voy a partir, pero no van a estar solos. Les voy a dar otro ¿qué? Consolador, que va a estar con ustedes para siempre. La pregunta es: ¿Dios está aquí? ¿El Espíritu de Dios está aquí? ¿Y sabe por qué está aquí? Por promesa de Jesús, para que usted no esté solo, para que usted sea guiado y direccionado por la presencia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice ahí mismo el 17: el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Wow. Esa es la diferencia entre usted, un verdadero hijo de Dios, a una persona que dice que tiene a Dios, pero de Dios no tiene nada. ¿Amén o no amén? ¿Si estamos aquí o no? Gloria al Señor. Samuel vivió la presencia de Dios y nunca le vio. En el libro de Samuel capítulo 3 usted va a encontrar de que Samuel estaba en el templo. Y dice la palabra que Samuel ministraba a la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Samuel era un niño, era un joven de altar. Amén. Y dice la palabra que en ese tiempo escaseaba la presencia de Dios, escaseaba la palabra de Dios, aunque había un sacerdote que se llamaba Elí. Elí no estaba ministrando la presencia de Dios. Elí se dedicó a ministrar la presencia de los hombres. ¿Qué significa esto? Elí en su tiempo era un pastor que no predicaba conforme a la palabra, sino que predicaba conforme a las ovejas para que no se fueran de la iglesia. ¿Aló? La diferencia de un hombre que ministra la presencia de Dios es la siguiente: predica la palabra de Dios, que es la verdad, aunque la gente se vaya. ¿Aló? ¿Y sabe por qué? Porque nosotros no podemos conformarnos con 5,000 personas engañadas por los lazos de las tinieblas, que nadie les hable la verdad. ¿Sabe por qué? Porque yo como ministro tengo que darle cuenta a Dios de esas personas. Por eso yo le digo al Señor: Señor,
yo no quiero multitudes, dame pocos, pero que esos pocos sean salvos. Pero ¿sabe qué pasa? Déselo fuerte que es para él. Lastimosamente esos pocos no les gusta avanzar. Aló. Lastimosamente esos pocos están tan llenos de argumentos que no han entendido que no le sirven a un pastor, sino que deben de servirles a Dios. Por eso aquí hay personas, muchísimas personas que han estado con nosotros, han salido, han estado en liderazgo, se van y están llenas de argumentos. Ay, no, es que cantidad de cosas. ¿Sabe por qué? Porque no entendieron que los requisitos se llenan para Dios, no para el hombre. Entonces vienen personas dispuestas a servir, pero cantidad de argumentos que hay en sus vidas y no les dejan avanzar. Si usted le va a servir a Dios, le sirve de completo por completo, así de sencillo. Usted no le puede servir a Dios a medias. ¿Hay alguien acá? Mire, esta iglesia, con los 4 años y medio que lleva de establecida aquí en la ciudad de Cali, era para en estos momentos tener más de 600 personas. ¿Y sabe qué hubiera hecho yo para poder, digámoslo, tener esas 600 personas allí? Los hubiera ministrado a ellos. ¿Qué significa? ¿Está en pecado? Tranquilo, no hay problema, Dios le va a perdonar. Pero muchos saben de que este humilde servidor exhorta el pecado porque es autoridad para exhortar el pecado. ¿Y sabe por qué soy autoridad para exhortar el pecado? Porque Cristo limpió mi pecado. Fallo, claro que sí, pero día a día voy a la presencia de Dios para que me restaure, para poder ser limpio. Usted no puede dejar avanzar el pecado en su vida. Aló. Si usted se siente sucio, vaya, báñese en la presencia de Dios. Por eso la importancia de que usted entienda de que si aquí a usted se le predica una sana doctrina, es por su bien. Allá hay muchísimas iglesias que porque la gente es buena, diezmadora, entonces venga para acá para el liderazgo y no lo suelto. Y esa persona en pecado, y así los ponen a servir. ¿Sabe por qué? Por no perder esta. Por no perder la amistad con otras personas. Escúcheme bien, yo prefiero perder la amistad con las personas que perder la amistad con el Rey de Gloria. Así de sencillo. Así que mi amado, por eso la importancia de que usted entienda lo que Dios quiere hacer con usted. Usted aquí tiene unos pastores que son canzones. ¿Aló? Dígalo, usted sabe, los que me conocen saben que yo soy canzón. Los que me conocen saben que yo soy cascarrabias. ¿Por qué? Porque a mí me gusta servirle al Señor en la perfección. Si yo no voy a hacer las cosas para Dios con perfección, más bien no la hago. A mí me citan aquí a la iglesia a las 8 de la mañana. Estoy faltando 5 minutos para las 8 de la mañana. Pero hay personas que tienen que servir a las 9 de la madrugada y llegan a las 9:30, a las 10 de la mañana. No le están sirviendo a Dios como es. ¿Aló? Y yo tengo servidores aquí que sí madrugan y están aquí para coger una escoba, un trapero y dele. Pero faltaron 3. Ahora esos 3 se recargan sobre este. Y tengo líderes cansados ya de esa situación. Perdón, pero tengo que hablar eso, lastimosamente. Entonces, mientras los demás duermen 15 minuticos más, este sacrifica 15 minutos más de sueño para venir a servir al Señor con toda, y todo le recae sobre él. No es así. Si aquí hay equipo para trabajar, tenemos que ser un equipo unido, todos con todos, cumpliendo lo que Dios ha establecido. Por eso voy a decirle algo. El Señor me regaló una palabra y es fuerte, y me preocupa y me duele el corazón siempre que esta palabra llega. Porque sé que lastimosamente muchos se van a ir de la iglesia. Aún líderes, cuidado con esto. ¿Sabe por qué? ¿Qué me dijo el Señor? Me dijo el Señor: voy a zarandear la iglesia. ¿Qué significa zarandear? Que va a mecer. Y en esa remecida muchos van a caer y no se van a establecer. Así que, pastora, prepárese porque vamos a trabajar con pocos. Porque dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Y sabe qué le dije yo a Dios? Yo le dije, y ojo con esto, porque es que yo no soy perfecto. Yo le dije al Señor: Señor, por favor, dame la fuerza y valentía para yo no caer en esa remecida. Porque dice la palabra del Señor que aquel que esté firme, mire que no caiga. Esa zaranda quizás también sea para mí, o sea también para su pastora, o sea para el liderazgo, o para toda la iglesia. Por eso usted necesita estar firme en la roca que es Cristo Jesús. Porque ¿sabe qué me decía Dios?
¿Sabe qué me decía Dios? Después de esa zaranda van a quedar las personas con las cuales vas a conquistar todo este territorio y la ciudad de Cali. Pero también me decía el Señor, lastimosamente, los que caen en la zaranda, ora por ellos, porque difícilmente se van a volver a levantar. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que eso fue lo que me habló el Señor. Y delante de Dios estoy aquí para que Dios examine mi corazón y Él mismo me diga si es verdad o si es mentira. Estoy aquí como profeta de Dios para anunciarle eso, iglesia. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Sabe por qué se lo digo? Yo le hablo a usted a través de la palabra de Dios. Cuando Pedro, antes de negar a Jesús, escuche esto, Jesús viene y le dice a sus discípulos: me van a matar, me van a entregar en manos de pecadores, pero muchos de los que están aquí no van a estar. Entonces Pedro le dice: Señor, no digas eso, yo voy a ir contigo hasta la misma muerte, así sea a la cárcel también voy. Y el Señor, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. No le estaba diciendo que Pedro era el diablo, estaba Jesús reprendiendo lo que había en Pedro. Pedro en ese momento estaba endemoniado con un espíritu de mentira, porque Jesús sabía que Pedro era el primero que le iba a negar. ¿Aló? ¿Y sabe qué pasó? Efectivamente, Pedro le negó. Pero antes de eso Jesús declaró esta palabra: Pedro, Satanás os has pedido la zaranda. Satanás pidió que te iba a zarandear y yo le di permiso para que te zarandee. Ay, Dios. ¿Qué significa? La zaranda que viene, Dios la permitió. ¿Aló? Entonces, ¿qué pasó con Pedro, pastor? Pedro fue zarandeado, Pedro cayó y Pedro se apartó. Pero en medio del proceso entendió que él sin Jesús no era nadie, aún habiéndole negado. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Volvió nuevamente a los brazos del Señor y desde ese día jamás se apartó. Su primera predicación se convirtieron más de 3,000 personas. Cuando Pedro pasaba por la calle, su sombra sanaba a las personas. El hombre le decía: no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, decía Pedro. Pero después de la zaranda fue un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Hay personas que necesitan ser zarandeadas. Hay personas que necesitan ser sacudidas para que puedan ser llenas del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dígale al que tiene a su lado: vas a ser zarandeado. El que está a su lado lo mira como que: uy, no. La zaranda duele. La zaranda duele. Estos árboles que están allá, para que puedan dar un buen fruto, tienen que ser podados. ¿Sí lo sabía? Y entre mayor sea la poda del árbol, mayor fruto va a dar. Porque es que el que poda el árbol necesita sacar las cosas malas, las raíces malas, las ramas malas que hay en el árbol, para que así los frutos se fortalezcan y puedan dar a luz frutos dignos, frutos hermosos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos ser podados. Dios necesita quitar cosas en nuestra vida que no nos sirven y que nos están estorbando para el día de mañana poder tener buenos frutos. Porque dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Dígale al que tiene a su lado: ¿cómo estamos de frutos? Ánimo, iglesia. Usted necesita dar frutos. Amén. Porque dice la palabra de Dios que todo árbol que no dé buen fruto va a ser ¿qué? Cortado. Y cuando sea cortado, Dios va a poner allí otro. La importancia de que usted se mantenga firme en los caminos del Señor. Perdóneme, pero es una palabra exhortante, pero usted necesita recibirla.
Amén. Como dice el profeta Gasca, después no digan que no le avisamos. Samuel vivió la presencia de Dios y nunca le vio. Un día Samuel escuchó la voz de Dios que le dijo: Samuel, despierta. Se levantó y fue ¿dónde? A donde Elí. Por segunda vez: Samuel, despierta. Se levantó y fue donde Elí. A la tercera vez Samuel toma el llamado de Dios y le dice: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. De ahí para allá Samuel comenzó a conocer la presencia de Dios y fue uno de los profetas más grandes que está aquí escrito en la Biblia. ¿Sabe por qué? Por la presencia de Dios. Usted puede ser un muy buen predicador, usted puede ser un muy buen líder, usted puede ser un muy buen pastor, usted puede ser una muy buena persona, excelente, pero si no tiene la presencia de Dios, no es nada. Por eso usted ve muchos buenos pastores, ve grandes predicadores, pero de presencia no tienen nada. ¿Hay alguien acá? La importancia de que usted se mantenga en la presencia de Dios. La presencia de Dios te dará un valor agregado. ¿Amén o no amén? David era direccionado por Dios en todas sus guerras, en todas sus batallas. Pero alguien que me diga, ¿cuándo vio David la presencia de Dios? Nunca. Dios le hablaba a través del profeta. Dios le hablaba a través del profeta Natán. Una vez Natán le exhortó porque David había entrado en pecado. ¿Y usted qué cree? ¿Que le estaba hablando el profeta o le estaba hablando a Dios? Dios era el que le estaba hablando. Dios es el que te habla, pero no lo puedes ver. ¿Sabe qué me gusta de estas historias? De que sí hubo un hombre que se dio el privilegio y el placer, el honor de ver al Señor, así sea solamente su espalda. ¿De quién estamos hablando? De Moisés. ¿Usted se imagina la alegría de Moisés cuando el Señor se paseó y él pudo ver la espalda de Dios? Wow. Tuvo que verla, escúcheme bien, a través de una peña. ¿Se ha leído la palabra de Dios? Y dice la palabra de Dios que había una peña que tenía allí un orificio. Y Moisés se agachó allí porque el Señor le dijo: tú no podrás soportar mi presencia. Escóndete ahí dentro de la peña y vas a mirarme por dentro de la peña. ¿Sabe qué tipifica la peña? A Cristo. Cristo es la roca. Y esa hendidura que tenía la peña es la marca, el orificio que Jesús tiene en sus manos. ¿Cómo pudo ver Moisés la presencia de Dios, su espalda? A través de las marcas de Cristo, a través de Jesucristo. Juan 14:6. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Algún cristiano valiente? Yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Por eso Moisés pudo ver la presencia de Dios a través de la peña, a través de la roca que tenía un orificio, y ese orificio fue la herida de Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora que algo sabes de qué es la presencia de Dios, ¿te gustaría contar con la presencia de Dios? ¿A cuánto les gustaría contar con Dios de ahora en adelante? Gloria al Señor. ¿Cuántas equivocaciones tuvimos en la vida porque no estaba Dios? ¿Cuántos errores cometimos en la vida por hacer las cosas a nuestra manera? Yo a veces retrocedo el cassette, y no es que sea grabadora, y me acuerdo de mi pasado, pero de mi pasado sin Cristo. Y yo me pongo a reflexionar, y he hablado mucho de eso con el Señor, y yo le decía: Señor, ¿cuánto me hubiera ahorrado si yo desde pequeño te hubiera conocido? Si alguien me hubiera direccionado hacia tus caminos, así sea la mala. ¿Y sabe qué me llevaba a entender el Señor? De que hoy en día yo no tuviera 6 tiros con arma de fuego en mi cuerpo si hubiera caminado con la presencia de Dios. Yo me hubiera ahorrado, escúcheme bien, 3 entradas a la cárcel que tuve cuando estuve joven, si hubiera tenido la presencia de Dios. Me hubiera ahorrado tantos problemas en la vida por haber contado con el Señor desde el principio. Aquí hay personas que necesitan darse una vueltica por el pasado y examinar todos los errores que cometieron sin Dios.
para que puedan valorar de ahora en adelante la presencia de Dios en sus vidas. ¿Qué significa esto? Dios está dispuesto a darte una nueva oportunidad y que camines por senderos de justicia. Dios está dispuesto a darte un nuevo amanecer, un nuevo despertar, para que ya no vivas las cosas que viviste en el pasado. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos están aquí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Denle un fuerte aplauso al Señor. Necesitamos estar en Cristo, estar en su presencia. Tome nota, iglesia, para lo que viene a continuación. ¿Cómo obtener la presencia de Dios? Primero, creer. Ese es el primer requisito. Creer. ¿Y sabe por qué ese es el primer requisito? Porque hay cristianos que vienen a la iglesia pero aún tienen un espíritu de incredulidad. No creen en Jesús. ¿Aló? Y eso sí que es fuerte, porque es supremamente complicado de que usted pueda creer que Dios hace milagros, que usted pueda creer que Dios restaura, que usted pueda creer que Dios le levanta, pero que usted no crea en Él. Y así hay muchos cristianos hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque ponen la mirada en el milagro, ponen la mirada en la bendición, ponen la mirada en lo que necesitan, mas no en la presencia. Por eso la gente cree en los milagros de Dios, creen en lo que Dios puede hacer, pero no creen en Él. Si creyeran en Él, serían cristianos diferentes. Si creyeran en el Señor, no se apartarían y no se venderían por un plato de lentejas. Si creyeran en el Señor, se mantendrían firme en la roca que es Cristo Jesús, y no serían cristianos menguantes, que unas veces quieren al Señor, avanzan con el Señor, pero otras veces desanimados, brillan por su ausencia. Aló. Dígale al que tiene a su lado, dígale: dura esta palabra. Dígale: me duele esta palabra. Dígale: me están dando garrote con esta palabra. Dígale: pero es necesaria para mi vida. Yo no puedo venir a ponerle pañitos de agua tibia, iglesia, porque es que yo le sirvo es a Dios, y yo tengo que rendirle cuentas es a Él. ¿Sabe? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él andaba con sus discípulos y se apropió tanto de ellos que le dijo al Señor lo siguiente: Señor, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mundo, porque tú me los diste a mí. Tremendo eso. ¿Qué le digo al Señor en mis oraciones? Por usted le digo al Señor: Señor, no te pido que los quites de este mundo. El quitarlos de este mundo lo va a hacer excepto usted de problemas, de aflicciones, de dificultades. No, usted necesita vivir esas aflicciones, esas dificultades. Yo solamente le digo al Señor que los guarde de este mundo, que en medio de la aflicción usted pueda estar tomado de la mano del Señor y que nunca se aparte de Él. ¿Por qué? Porque Él a usted me lo dio a mí, y yo necesito guardarlo en oración, decirle al Señor que usted se mantenga firme. Esa es nuestra obligación. Aunque usted no nos vea caminando con usted, compartiendo en cumpleaños, corriendo de aquí para allá y todas esas cosas, no quiere decir que no estamos con ustedes, porque en espíritu Dios lo sabe, y viva Jehová en cuya presencia estoy, que nuestras oraciones son para ustedes, para beneficio de ustedes. Ese es nuestro trabajo como pastores. Mientras ustedes duermen bien tranquilos, nosotros sacrificamos nuestro sueño para amanecer de rodillas delante de la presencia de Dios. ¿Sabe para qué? Para que Dios le guarde a usted. Ese es nuestro trabajo. Y no quiero: ay, el pastor tan lindo. No, esa es mi obligación. ¿Y sabe por qué no pido para mí? Porque es mejor dar que recibir. Entonces, como yo conozco la palabra, como sé en dónde está la bendición, yo prefiero bendecirle a usted para que Dios me bendiga a mí. ¿Hay alguien acá? Esa es la importancia de que usted conozca la palabra. ¿Usted quiere que sus oraciones sean escuchadas? Ore por otros. Ore por su vecino. Ore por su enemigo. Ore por su suegra. Ore por aquellos que usted no quiere orar. Deje de orar por usted y por los suyos. Ore por los demás, y le garantizo que usted va a recibir recompensa del cielo. ¿Hay alguien acá? Gloria al Señor. Déselo fuerte. ¿Por qué? Para obtener la presencia de Dios necesitamos creer. Mire lo que es la fe. Hebreos capítulo 11 verso 1.
Hebreos capítulo 11 verso 1 dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué significa? Que usted está esperando algo. Usted tiene que tener la seguridad de que ese algo va a llegar. Si no, no hay fe. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa? Hay cosas que usted anhela en su vida, pero no los está viendo. Usted tiene que estar convencido que esas cosas pronto las va a ver. Y le tengo otra de ñapa. ¿Sabe qué es fe? Para que usted resuma todo eso. Porque usted le pregunta a alguien: ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero no saben qué es la fe. ¿Sabe qué es la fe? Confianza absoluta en Dios. Así de sencillo. Simple. Que usted no se mueve de lo que usted cree en el Señor. Creer es considerar algo como verdadero o seguro. Pensar que existe, no necesitando pruebas de su certeza o conocimiento directo del mismo. Usted tiene que estar seguro que en lo que usted cree es real, es palpable, está seguro. Usted tiene que creer que su fe en el Señor es inamovible, que usted no necesita pruebas de quién es Dios. Pero veo cristianos que a cada rato le dicen al Señor: Señor, si tú verdaderamente existes, ¿cómo? ¿Perdón? Hay gente de que aún está pidiendo pruebas si Dios es real. Y estoy hablando de cristianos que conocen la palabra de Dios. Cristianos que dicen que son hijos de Dios. Le dicen al Señor en lo siguiente en sus oraciones: Señor, si verdaderamente usted existe, haga este milagro en mi vida y yo le sigo. Por eso es que Dios no ha hecho nada, porque es que Dios no depende de milagros para que usted crea. Aló. ¿Sabe qué pasó con Ana? Cómo ella recibió el milagro que ella tanto esperaba. Recuerde que Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos y llevaba muchísimos años anhelando un hijo. Y yo me imagino de que Ana era confrontada: y Señor, ¿y por qué no llega mi milagro? Dios no escuchaba esa oración. Dios no escucha oraciones de reclamos. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? Es como un hijo. Que usted tenga un hijo adolescente y que ese niño venga y le dice: a ver, papá, usted me explica por qué. ¿Perdón? Ay, papito, devuélvase por donde vino, mijo. ¿Quiénes somos nosotros como padres para tener que estarnos humillando ante nuestros hijos? Y eso pasa en muchos hogares. Hijos que se creen papás de sus papaces. Ay, dicen por ahí papaces y mamaces. Dios es nuestra autoridad. Lo que Él haga, nosotros solamente tenemos que aceptarlo y pare de contar. Hijos, lo que hagan sus padres, solamente obedezcan para que sus días sean largos en la tierra. Honren a sus padres. Si sus padres se equivocan por las decisiones que ellos tomaron, allá ellos con Dios. Usted no tiene parte allí. Si usted fue obediente, usted Dios lo hace a un lado de la consecuencia que venga. Pero si usted es un hijo rebelde, que todo lo juzga, que todo lo critica, pues la circunstancia difícil, ¿para quién va a ser? Yo le enseño a los jóvenes de la iglesia, a mis hijos también: ¿ustedes quieren ser bendecidos? Ellos dicen: claro que sí. Esa bendición no depende de Dios. Aló. La bendición de los hijos, sus finanzas, su salud, su buena vida, sus estudios, universidad, toda esa bendición no depende de Dios. ¿Sabe de quién depende? De sus padres. Porque el Señor le delegó esa bendición a los padres. ¿Qué dijo el Señor? Hijos, honren a sus padres para que puedan ser bendecidos, que sus días sean largos en la vida. ¿Qué significa esto? Los que son hijos, cuando honran a su papá y a su mamá, esa bendición no la manda Dios, esa bendición sale de sus padres. Aló. Porque ha sido delegada por el Señor. Ahora, para creer necesitamos fe. Usted no puede creer si no tiene fe. Usted necesita tener fe. A continuación veremos en la palabra de Dios, ya vamos terminando, grandes hombres y mujeres que tuvieron fe, que creyeron y obtuvieron grandes cosas de la presencia de Dios. Este estudio lo estamos haciendo también en las células, para que esté asistiendo los miércoles a las 7 de la noche.
Hebreos capítulo 11, vaya rápido conmigo que ya vamos terminando. Hebreos capítulo 11, verso 1. Vamos a ver el verso 1, el 2 y el 3. Y dentro de 8 días dejamos la historia de Caín y Abel. Amén. O sea que dentro de 8 días esto va a estar candela. Así que los que no les gusta esa palabra exhortante, más bien quédense en su casita viendo la Premier League. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya lo vimos. Y mire esto: cuando hay fe, mire todo lo que sucede. Porque por ella, ¿de quién estamos hablando? De la fe. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¡Wow! Su testimonio está en la fe que usted tenga. ¿Aló? Los antiguos, estamos hablando de las personas pasadas: Moisés, Aarón, David, Abraham. Todos ellos alcanzaron grande testimonio por tener fe. O sea que ellos le deben todo lo que vivieron a la fe. ¿Hay alguien acá? La pregunta es: ¿usted necesita fe? Claro que sí. La pregunta es: ¿cuántos tienen fe? ¿Seguro que usted tiene fe? Seguro. Porque si usted tiene fe, usted puede decirle a ese monte que se traslade de aquí para allá y se trasladará. Pero ahí está el problema: que hay cristianos que creen que tienen fe, pero no tienen fe. ¿Sabe por qué se lo digo? Los discípulos una vez vinieron a Jesucristo y le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Wow. Ellos creían que tenían fe, por eso le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Si le están diciendo a Jesús que aumente la fe, ¿era por qué? Porque ellos estaban seguros que en ellos ¿qué? Había fe. Pero entonces ellos creían que la fe era muy pequeña, que la fe era muy poca. Entonces ellos le dijeron: Señor, aumentanos la fe, porque necesitamos que nuestra fe sea más grande. ¿Sabe qué les dijo el Señor? Si ustedes tuvieran fe. O sea que les dijo: no hay fe en ustedes, en los discípulos de Jesucristo. Aquellos que hicieron grandes milagros, por misericordia de Dios los hicieron. Y dice la palabra que mayores cosas haremos nosotros en el nombre de Jesús. Entonces en los discípulos no había fe, porque el Señor les dijo: si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza. ¿Qué significa esto? Que los discípulos no tenían ni pizca de fe. Entonces, ¿cómo hicieron? Diga conmigo: la misericordia de Dios. Aquí hay cristianos que creen tener fe y no la tienen. Porque si usted tuviera fe, el problema sobre el cual lleva orando 2 o 3 años, hace rato se tiene que haber solucionado. ¿Aló? Aquí hay personas que llevan luchando con cantidad de cosas y no han recibido respuesta. Escúcheme bien: el problema no es Dios, el problema es que usted no tiene fe. ¿Hay alguien acá? Necesitamos reconocer que no tenemos fe. ¿Sabe para qué? Para poder pedirle fe a Dios. Aquí hay personas que necesitan pedirle fe a Dios. ¿Amén o no amén? ¿Hay alguien acá? ¿Alguien vino por una palabra de bendición? Dígale al que tiene a su lado: es esta. ¿Cómo nos encanta esa palabra? Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Pero cuando viene una palabra de esta, ahí sí merman mucho los amén. Entonces, por la fe alcanzaron buen testimonio los testigos, los antiguos. ¿Ustedes quieren que la gente vea un buen testimonio en ustedes? Tenga fe. En usted debe de existir la fe como requisito principal. ¿Y sabe por qué usted va a tener buen testimonio? Porque a través de la fe usted va a tener la presencia de Dios. Usted va a creer en Dios, no solamente en el milagro, sino en su presencia, en aquel que hace los milagros. No se conforme con creer en los milagros, crea en aquel que hace los milagros. Esa es la diferencia entre un cristiano victorioso y entre un cristiano que solamente sigue siendo congregante. ¿Hay alguien acá? Y mire el versículo 3 y vamos terminando. Por la fe
Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ay, ay, ay. Y este es un tema que me va a tocar dejarlo aquí y prepararlo para dentro de 8 días, meterme con el Señor para dentro de 8 días, porque lo que viene es revelación para la iglesia. Todo lo que usted ve a su alrededor, las personas que están aquí, las sillas, el altar, las paredes, las calles, sus familias, sus empleos, los edificios, las montañas, anteriormente no estaban. No se veía nada, porque dice la palabra en Génesis 1:1 que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. ¿Cómo es posible que hoy en día podemos ver todo esto? Diga conmigo, a través de Dios, por la fe. Dios fue el primero que tuvo fe en nosotros y dijo: voy a construirles un mundo a ellos. Ojo con esto, usted fue creado 2 veces. ¿Sabe por qué? Para poder haber sido creado este cajoncito, primero tuvo que estar en la mente de una persona. Amén. Este cajón fue primeramente creado en la mente de una persona y después con sus manos lo hizo realidad. ¿Qué significa esto? Usted fue creado 2 veces. Primero Dios lo creó en su mente y después lo hizo con sus manos. Aleluya. Dios es bueno, Dios es real. Póngase sobre sus pies, por favor. Gloria al Señor. Vamos a dejar este tema aquí y seguimos avanzando con la serie La presencia de Dios todos los domingos y los jueves, iglesia. Jueves 7 de la noche, estamos viviendo jueves milagrosos. Amén. Venga por un milagro de su vida un jueves. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Y yo siento que aquí hay personas que les ha costado mantenerse firmes creyendo en quién es Dios. Yo siento personas aquí que les ha costado avanzar porque quizás la incredulidad ha llegado a sus vidas. Si es usted, iglesia, dígale al Señor que le renueve. Ahí donde usted está, dígale: Señor, renuévame. Escucha esta canción y deja que el Espíritu Santo de Dios ministre tu vida. Adórale. Aquí está el Espíritu Santo, Señor, de Dios. después de haberte alabado, solamente abandónate por completo en sus brazos, santísimo, que Él hará el resto. Hoy el Señor, rostro, Señor, si no tenías fe, te la va a dar. Y si la tenías, te la va a aumentar. Dile: Señor, Señor, aumenta mi fe. Oh, renuévanos. Cierre sus ojos y deje que el Espíritu Santo de Dios le ministre en estos minutos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Dile: Señor, saca estos argumentos de mi cabeza. Renuévame, Señor Jesús. Dile: hazme de nuevo, Padre. Pon en mí tu corazón. Dile: Señor, quita este corazón de piedra, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Dile: Señor, cambia todo de mí, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dile: Señor, yo te necesito. Vamos, ¿habrá alguien que necesite a Dios en esta mañana? Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí
mí tu corazón. Vamos, dile, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Vamos, reconoce. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dile, Señor, quita el orgullo de mi corazón. Porque todo. Dile, Señor, quita esta ira que a veces siento. Dile, Señor, quita esta rabia, este argumento que muchas veces está en mi corazón. Dile, Señor, quita todo lo que me está estorbando, Señor, para creer en ti. Muchas veces me he dejado llevar por la circunstancia, por la adversidad, y te he renegado, me he apartado de ti, Padre. Dile, Señor, pero hoy reconozco que lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Necesita ser cambiado por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos, dile, iglesia. Necesita más de ti. Una vez más. Necesita más de ti. Padre, gracias. Gracias por lo que haces en cada uno de nosotros. Entregamos este tiempo en tus manos para que sigas haciendo, Señor, conforme a tu santa, preciosa y divina voluntad. Enséñanos y ayúdanos a creer